amigos a través de la señal de Radio Sur. ¿Cómo está, mi querido doctor? Mire, lo llamamos por varias cosas. Todos tienen que ver con la Asamblea. ¿Cuál va a ser la posición ahora del presidente? La pregunta sencilla. ¿Va a pasar por el Ministerio de la Ley va a pasar por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, las reformas que el presidente ha preparado, o definitivamente ya el Congreso, la Asamblea no tiene que hacer nada? ¿Cómo mismo está la situación legal, jurídica? Muchísimas gracias por la pregunta, y creo que el punto de partida es señalar que estamos en una cuenta regresiva de 5 días para poder ver si efectivamente esto entra por el Ministerio de la Ley o queda resuelto formalmente por nuestra Asamblea Nacional. No quiere decir que ayer se acabó todo, no quiere decir que con el envío del veto ya está todo oleado y sacramentado. No, hoy la Asamblea Nacional deberá programar el conocimiento de este veto y deberá, idealmente, como he dicho, en los próximos 5 días convocarse y resolver respecto del mismo. Para aceptar el veto del presidente requiere 70 votos, para ratificarse en lo originalmente aprobado por la Asamblea requiere 92. Ahora, dejemos de lado lo que significa el veto y el Ministerio de la Ley para señalar que más allá de una actuación magistral de todas las bancadas representadas al interior de la Asamblea la tarde y noche de ayer, hay varias inconstitucionalidades respecto de lo que se ha actuado hasta hoy. Particularmente, la primera es el hecho de que la Asamblea no tiene capacidad de crear impuestos por su cuenta. Así parta de una iniciativa original del presidente de la República. Mucho menos puede violar un principio de irretroactividad, tanto de la norma como de los tributos, que no puede hacer, en palabras sencillas, que estos rijan desde el pasado. Siempre tienen que ser con una perspectiva de futuro, de lo que viene por delante. Y la segunda inconstitucionalidad es que el presidente de la República no puede objetar, es decir, introducir mediante el veto textos que no fueron aprobados por la Asamblea en segundo debate. Ya lo dice la Constitución, ya lo ha dicho la Corte Constitucional en ocasiones anteriores, así es que lo más probable es que lo que estamos viendo forme parte de ese show para que en los próximos 5 días el proyecto original del Ejecutivo entre por el Ministerio de la Ley. O sea, doctor, 8 y 10 con el constitucionalista doctor Mauricio Alarcón Salvador. Doctor Alarcón Salvador, o sea que va a tener mucho más de lo que pedía el presidente Noboa en este caso. ¿Podríamos decir eso o no? Es que es increíble lo que ha pasado en la Asamblea. Noboa planteó, mediante su iniciativa tributaria establecida en la Constitución, un aumento del IVA al 15%. La Asamblea le ha dado alternativas, y no solo ello, las ha discutido y las ha aprobado, excediéndose en sus atribuciones, dándole más de lo que el presidente ha pedido. Ahora incluso habrá que ver qué le conviene más al Ejecutivo. Me refiero particularmente aquí tanto a la autoridad tributaria como al Ministerio de Economía y Finanzas, pues en los debates de ayer, y ustedes los habrán seguido, se ha mencionado que las contribuciones propuestas por la Asamblea Nacional, los textos alternativos a aquellos planteados originalmente por Daniel Noboa, le permitirían al Estado recaudar inclusive más dinero de aquel que originalmente creía se iba a recaudar por el aumento del IVA. Como ustedes ven, acá ya no se trata ni siquiera de cumplir con quienes en campaña, y no me refiero al Partido Social Cristiano, que ha mantenido una línea clara al respecto, pero otros candidatos de otras organizaciones políticas que decían no más impuestos, vamos a oponernos a los impuestos, que han llegado a la Asamblea y más bien ayer han votado a favor de los impuestos y han votado a favor del incremento del IVA, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer notar este tipo de incoherencias, porque aunque se nos diga que no, el aumento del IVA va a traer un impacto directo al bolsillo de los ecuatorianos. 8 en Radio Sucre de frecuencia informativa, AM y FM. Mi querido doctor Alarcón Salvador, ¿usted cree que el tiempo va a dar para que hoy día llegue a la comisión
de la comisión lo analice hoy mismo el veto presidencial y pase inmediatamente al pleno de la asamblea para hasta el día domingo tener ellos ya una decisión en la asamblea, o se quedan cortos con el tiempo y pasaría por el Ministerio de la Ley? El tiempo da perfectamente, Vicente. Yo creo que no hay que este rato elucubrar sobre un escenario diferente. No hay que darles justificaciones en función del tiempo. Esto fue recibido ayer. Se puede, o si es que no se lo ha hecho ya, entregarse a la comisión a primera hora del día. Podría la comisión, como está en una convocatoria permanente, reinstalarse y conocer sobre estos asuntos, entregar el informe y votarse entre sábado y domingo una decisión sobre el veto del presidente. El tiempo da perfectamente. No nos olvidemos que el esquema de los proyectos de ley de urgencia en materia económica se establecen en 30 días, y 30 días que incluyen el veto, la objeción parcial del Ejecutivo. Los tiempos dan. Ahora habrá que ver si las acciones políticas se encaminan a respetar lo que dice la Constitución y la ley y culminar, independientemente del resultado, con el trámite legislativo, o si, como sucedió con la terrible reforma tributaria del gobierno de Lazo, se deja que todo entre automáticamente por el denominado Ministerio de la Ley. Los tiempos dan, pero prácticamente el tiempo terminaría este domingo, ¿o no? Como he dicho, son 5 días los que nos restan, y bien se ha dicho al respecto. Hoy cuenta 5 días y terminamos el día domingo 11. El proyecto del Ejecutivo, como ustedes saben, fue enviado el 12 de enero. Los 30 días, creo que he hecho bien el cálculo. Sí, allá va. Cuentan después del día siguiente, terminan el domingo 11 de febrero. Ahora, 8:14, 8 de la mañana y 14 minutos. Otra pregunta para que nos quede clara, como usted lo explicó hace un momento, rapidito. ¿Qué va a pasar con los votos, aprobar y no aprobar el veto presidencial? Exactamente, ¿qué va a ocurrir y el número de votos, doctor? Para tener idea clara. 8:14. El presidente ha enviado una objeción parcial. En palabras sencillas, este veto parcial del presidente dice que el IVA sube permanentemente 1 punto, pero le faculta al presidente a, de manera directa, sin pasar por norma alguna, subir el IVA hasta el 15% con un dictamen que emite el Ejecutivo mismo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese veto, más allá de lo mencionado en este momento, minutos atrás, en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad, será tramitado al interior de la comisión. Saldrá un informe que recomiende acogerse o rechazar el veto, y pues en el pleno de la asamblea tendremos probablemente las dos mociones. Para aceptar el veto del presidente se requiere una mayoría absoluta de la mitad más 1 de los integrantes de la asamblea, 70 votos. Para mantenerse con lo originalmente aprobado y rechazar la iniciativa del presidente de la República, se requiere una mayoría calificada, que en este caso son 92 votos. Incluso ya de forma fáctica, Vicente, si revisamos lo sucedido la tarde de ayer en la asamblea, veremos que es prácticamente imposible conseguir esos 92 votos que se opongan a lo propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, sabemos que, como se dice en política y en Ecuador, es posible hasta tostar granizo. Hay que esperar y ver si se instala esta sesión y si efectivamente dentro de los 30 días le dan al país una respuesta como corresponde de este proyecto de ley urgente en materia económica. Con su experiencia y todo lo que ha visto y estamos viendo, 8:16, ¿va al 15% o no? Todo parece indicar que sí, así es que creo que algunos ya tenemos que hacernos al dolor de que el IVA subirá en los próximos días y que tendremos que asumir de nuestro bolsillo la incompetencia y la incapacidad de los gobiernos que no han sabido estar a la altura de las crisis económicas de los últimos años. Ok, mi querido doctor, el licenciado Luis Varela le tiene preguntas. 8:16, estamos conversando con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político y también presidente de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, licenciado. Mi querido doctor Alarcón, ¿qué va a pasar con la resolución de la Asamblea que también pide la colaboración de la banca
esa aprobación por parte de la Asamblea? ¿En qué queda? ¿En qué aspecto, en qué segmento queda dentro de esta figura jurídica? A ver, partamos de lo mencionado hace un momento. Los impuestos rigen a futuro. Los impuestos no pueden regir hacia atrás. Las contribuciones que se pueda poner a la banca pueden tener un asidero legal, una reforma normativa como la que estamos viendo, pero tienen que regir de aquí en adelante. Es decir, podría gravarse las utilidades o los resultados del ejercicio económico 2024 de la banca. No lo de 2023, no lo anterior. Y ahora pues no creo que sea óptimo en las condiciones de usar el argumento de que la banca ha obtenido muchos recursos en el último tiempo y que pues está económicamente más sólida que nunca y demás para echar mano de esos recursos que sabemos desde el sector privado no afectarán ni a los dueños de los bancos, ni a sus accionistas, ni a su estructura, sino que terminarán afectando, como en todo, en caso de impuestos, al cliente, al ciudadano común, al beneficiario final. Así es que veamos efectivamente, insisto, qué ocurre y en función de lo que se ponga en vigencia, poder analizar ya de manera más pormenorizada el impacto que esto tenga con la ciudadanía. Aprovechando su presencia, doctor Alarcón, en el tema de la decisión que ha tomado también la Corte Constitucional de aprobar 4 preguntas más dentro del tema de la consulta popular, ¿cómo quedaría la figura ahí, doctor? Tenemos un Frankenstein en este momento, Luis, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. De las 20 preguntas originales, una la quitó el Ejecutivo, 9 las mochó la Corte Constitucional, se dijo que 10 estaban en vigencia y pues de estas 4, dentro de esas 10 necesitaban este dictamen complementario que se ha emitido la tarde de ayer, pero si vemos el resultado final, deja a medias la intención del Ejecutivo. Creo que en un sentido de responsabilidad con el país debería analizarse a la interna la pertinencia de continuar con una consulta bajo estos términos, por lo que implica económicamente para el país y por el resultado que efectivamente le dé un resultado favorable, esperando que sí, y quizá, no sé, pues reestructurarla, meter temas que son importantes a propósito de la crisis en el sector justicia o de otros temas trascendentales para la vida nacional, ¿no? Lo cierto es que con los tiempos que estamos, se cae aquello que se decía, que el 10 de marzo íbamos a estar los ecuatorianos en las urnas votando por una consulta popular. Eso en este momento es imposible y más bien no hay que perder de vista, Vicente, Luis y amigos, que a finales de 2023 la Asamblea Nacional aprobó ya un cambio a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan complementar el trabajo de la Policía Nacional en materia de seguridad interna, y ese referendo ratificatorio de lo actuado por la Asamblea debió haberse dado este mes. En un sentido de economía, la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha querido esperar a ver qué pasa con la consulta, pero lo cierto es que con una pregunta, o con 11, o con 20, o con las que sea, los ecuatorianos a mitad de 2024 tendremos que acudir nuevamente a las urnas para pronunciarnos sobre algo. Y con el objetivo que persigue el presidente Noboa respecto al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado, mi querido doctor, es conseguir dinero, recursos, que es lo más importante porque el tiempo apremia y nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener ya claro la película en cuanto al presupuesto para enfrentar al narcoterrorismo. Y una de las sugerencias, según los entendidos en materia, sería que el presidente Daniel Noboa ya definitivamente tome el tema del tema de no explotar el Yasuní, el petróleo del ITT, doctor, que generaría más de $1,000 millones. Luis, a eso me refería con el hecho de meter preguntas con temas más trascendentales, entre ellos que tiene que ver con el Yasuní. En derecho las cosas se deshacen como se hacen, y no vamos a usar el tema del Yasuní, pero ya se nos ha dicho, por ejemplo, que si quisiéramos que en Quito regresen las corridas de toros, tendríamos que hacer una consulta popular para echar atrás el resultado de la consulta del 2011. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. No es que el Ejecutivo, teniendo una consulta y un resultado tan claro como el del año pasado, puede decir, no, aquí esperamos 5 años y vamos a seguir explotando. Eso debería decidirlo la ciudadanía a través de las urnas. Modular el resultado de la consulta en cuanto al Yasuní o echarlo abajo de manera definitiva mediante una iniciativa presidencial o del Ejecutivo,
daría paso a una consulta para que seamos los ecuatorianos los que nos pronunciemos, ¿no? Habrá que ver si eso efectivamente ocurre. Pero doctor, para finalizar, 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos, con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político. Doctor, una pregunta, la última. ¿Por qué la respuesta de una consulta popular tiene que pasar a la Asamblea para que ésta la ratifique o la niegue? Si se supone que el pueblo es la última palabra, ¿por qué tiene que pasar por otro filtro a ver si pasa o no pasa? A ver, porque así está establecido en definitiva por las normas constitucionales, Vicente, y creo que es sensato que para ciertos temas existan filtros, para que ciertos temas a manera de candados constitucionales o a manera de medidas de contención puedan ir superando etapas, ¿no? Entonces creo que eso no es un asunto exclusivo de Ecuador, es un asunto que está vigente en todo el mundo, en América Latina inclusive, y que pues en ese sentido se tiene que respetar en el marco del Estado de Derecho, aunque mucha gente a veces cree que estos filtros son innecesarios o que estos filtros y estos pronunciamientos o etapas previas son inconvenientes porque deberíamos ir de manera directa. Lo cierto es que respetando el Estado de Derecho hay que hacer aquello que la norma nos permite y hay que ejecutar aquello que la norma nos manda. Y en este caso hay algunos temas que son mandatorios, por lo cual las instituciones tienen que intervenir en cada una de las partes. Si es así, definitivamente, ¿para qué la consulta? Simplemente vaya a la Asamblea o al Congreso. Porque en este caso, y estoy totalmente de acuerdo, hay temas que pueden tramitarse, Vicente, de manera directa con la Asamblea. Hay otros de los planteados, y así lo ha dicho la consulta popular, que podrían ir a la Asamblea, pero que necesitan que la ciudadanía los ratifique, y hay otros que sí pueden preguntarse de manera directa a los ecuatorianos. Si tú revisas particularmente el dictamen primero de la Corte Constitucional, el que dijo estas 9 preguntas no van, la Corte le está diciendo al Ejecutivo, mire, es absurdo, por ejemplo, que usted le pregunte a los ecuatorianos sobre competencias que ya están establecidas en la Constitución. Muchos analistas pusieron el grito en el cielo porque la Corte no permitió que pase la pregunta 8 para poder evaluar a la justicia. Perdón, la pregunta lo que decía es, ¿quiere usted que el Consejo de la Judicatura evalúe a jueces y fiscales? ¿Quiere que la Contraloría revise sus declaraciones patrimoniales? Y la Corte lo que ha dicho es, usted le está preguntando al país si quiere que las instituciones hagan su trabajo. Eso es inoficioso, eso no es objeto de consulta. Eso, tanto la Judicatura como la Contraloría deben hacerlo porque es un mandato establecido en la ley. Pero hay otros temas que puede usted preguntar. Hay otros temas que pueden ir o deben ir a la Asamblea Nacional para que al final sea la gente la que los ratifique. Así es que, en este caso, modificaciones constitucionales, puestas en vigencia de textos o reformas normativos, o incluso preguntas abiertas que después se plasmen en cambios normativos, demandan la intervención de la ciudadanía si es que así el Ejecutivo lo quiere. Ok, mi querido doctor, le queríamos hacer una última pregunta, pero rapidito, se nos vino el tiempo. A las 8:30 tenemos el juego de las noticias. ¿Está de acuerdo que se suba el número de asambleístas? Legalmente sabemos que posiblemente nos va a decir sí, pero ¿usted cree que se debería subir? Yo creo que en las condiciones actuales, con 137 tendríamos suficiente. Incluso, quizá con unos 120 podríamos salir adelante. Cualquier tipo de reforma vinculada a la reducción de la Asamblea Nacional debe hacerse bajo los parámetros que están establecidos tanto en la norma como en la Corte Constitucional a propósito de dictámenes como el de la consulta popular del año pasado, Vicente. Pero debo dejar en claro que probablemente los problemas que se han vivido en la Asamblea Nacional, no necesariamente durante este problema, no son líos de cantidad, sino de calidad. Puedes tener 10, que si son malos el trabajo será un desastre, o puedes tener 500, que si son buenos los resultados serán positivos. Lo mismo que ocurre a la inversa. Si tienes 137 malos, si tienes 150 malos, es irrelevante la cantidad. Todo radica en la calidad de su trabajo. Y ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que intervenir, en el sentido de vigilar lo que hacen, lo que proponen, cómo actúan, su coherencia o incluso su capacidad de mantenerse durante un periodo de tiempo en una misma organización política para no estar de saltimbanquis entre una y otra,
en función de sus intereses. Le agradecemos infinitamente, mi querido doctor, nos haya atendido esta mañana. En otro momento lo volvemos a molestar al doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político y director de ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un gran abrazo, Vicente, Luis y amigos, y pues que no esperemos mucho para volver a estar aquí en Radio Sucre con ustedes. Muchas gracias, doctor.